está empezando a hacer efecto. ¿Cierto o no? ¿Cuántos le han pasado cuando hablan a alguien? Y de repente dice, llega el vecino y te dice, oye, ¿te acuerdas de la palabra que me diste la otra vez? Pues fíjate que tienes razón. Yo no sé cómo le hiciste, ¿verdad? Pero me dijiste que me sometiera a mis autoridades y me tragué el coraje con el supervisor y dije, Dios mío, dame sabiduría para no romperle la cara. ¿Y qué crees? Despidieron al supervisor. Y a mí me subieron de supervisor y gracias a Dios que me contuve. Y porque yo, mira, aquí te tenía todo lo que tú me habías dicho de someterme a las autoridades, aquí me taladaba. Que me someta a las autoridades, Padre Celestial, tantos abusos. Ay, Dios mío, contrólame. Y de repente pasa lo que pasa y dice, oye, gracias a Dios porque esa palabra que me diste fue de edificación para mí. Evitó que yo hiciera una atrocidad. Ya le iba a partir la cara a mi cuñado porque le golpeó a mi hermana. Pero tú me dijiste que tuviera calma porque la venganza es del Señor. Y ya lo metieron a la cárcel, ya no tuve que hacer nada, ya no me ensucié yo las manos. ¿Cuántos han recibido testimonios así? Cuando nosotros damos una palabra a tiempo, y a lo mejor fuera de tiempo, pero la palabra es eficaz, es directa, y así como dice la palabra de Dios, y cuando nosotros la hablamos con poder y con cobertura espiritual, empieza a ser un efecto real en la vida de las personas que nos escuchan. Bueno, Moisés quiso hacer lo mismo, quiso obrar en sus propias fuerzas, y él pensó y dijo, bueno, pues mira, yo soy descendiente de los hebreos, pero yo estoy en la silla de los egipcios. Entonces yo tengo tanto de las dos, estoy en las dos. Entonces, tanto me van a respetar por acá como me van a respetar por acá, voy a ser el Mesías. Mira, yo voy a seguir en el trono, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice de que primero nosotros tenemos que tener una cobertura espiritual antes de empezar a hacer el trabajo de hacer las cosas y las obras de Dios. ¿Cierto o no? Bueno, nos vamos a ir más adelante y vamos a ir al libro de Hechos. Dirán, Dios mío, este hermano habla mucho y no les entendemos nada, pero ahorita vas a ver. Si no, ya saben que le regresan los diezmos. Las ofrendas no, pero los diezmos sí. Y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Verdad? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y dice, no os toca saber a vosotros las sazones o los tiempos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice, antes de que el pueblo, los apóstoles, los discípulos empiecen a hacer el trabajo que yo les mandé a hacer, se tienen que esperar. ¿Por qué? Porque tienen que ser revestidos con el poder de Dios. Tenían que ser revestidos con la promesa, porque si ellos empezaban a predicar sin tener la promesa de Dios, no hubiera pasado lo que pasó en el capítulo 4, cuando dice, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y empezaron a hablar y a predicar, y ahora sí, era una prédica con poder, porque dice que cuando ellos hablaban y predicaban, se arrepentían y se añadían cientos y miles de personas. Si Pedro le hubiera ganado el emocionalismo que antes se le caracterizaba a Pedro y hubiera empezado a predicar sin antes haber recibido la promesa de Dios en su vida, como lo hizo Moisés antes de él no hubiera tenido ningún impacto. Y lo más probable es de que lo hubieran tachado de loco, de fanático, y muy probable de que por haber andado pronunciando un evangelio hubiera sido apedreado y hubiera sido borrado de los escritos del libro de los Hechos. Sin embargo, cuando él se reviste con poder, en el capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro se puso de pie con los 11 y alzó la voz y empezó a dar una prédica que dicen, o sea, ese chavo era el hijo de un pepenador, era el hijo de un pastor, hijo de un pescador, era hijo de un carpintero, y mira cómo habla. Parece uno de los grandes sacerdotes de los templos. Parece que se sabe la Biblia de pies a cabeza. No inventes. Cuando tú estás en la autoridad y en la cobertura espiritual de Dios,
Dios te da un conocimiento más allá de lo que tú puedes comprender y te asombras. Al principio sí te asustas, dices, ay, ¿de dónde salió esta palabra? Pero después te das cuenta que la palabra que está saliendo de tu boca es una palabra de Dios, una palabra de salud, una palabra de bendición, una palabra que va a impactar increíblemente. Todo lo que tú dices es una palabra que se prospera, una palabra que encuentra un corazón contrito y humillado y empieza a hacer. Padre celestial, ¿qué fue eso? ¿Verdad? Y empieza a hacer efecto en la vida de las personas que le están escuchando. Yo, al igual que ustedes, yo en algún momento escuché una predicación que iba cargada de poder, hizo que mi corazón se quebrara y viniera a los pies del Evangelio, porque no es únicamente de que yo hubiera nacido en cama evangélica, en cuna evangélica. ¿Verdad que no? No es necesario de que yo haya nacido o que mi mamá me haya concebido casi en la banca del templo para decir, no hombre, yo estoy santificado, porque en la banca ahí me tuvieron ya casi con el vino de la consagración, ya yo ya no tengo pecado encima. Nada, llega un punto en el de que todos, absolutamente todos, porque estamos destituidos de la gloria de Dios, tenemos que agarrar nosotros la convicción de querer ser llamados hijos de Dios, ¿cierto o no? ¿Cuántos de aquí ya son hijos de Dios? Amén, gloria a Dios, pues casi todos, ¿verdad? Y uno que no anda por ahí, pues ahorita vamos a hablar por él, vamos a hacer bolita santa para que reciba al Señor. La palabra de Dios dice de que cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, él empezó a hablar de una manera tan coherente o de una manera tan espiritual que todos los que estaban ahí se asombraron y creyeron en el Evangelio. Moisés quiso hacerlo. Ahora lo vemos en el capítulo 2, versículo del 11 en adelante, que él estaba haciendo las cosas sin la cobertura y Dios lo mandó a un lugar de entrenamiento, a un lugar de soledad, a lo que nosotros y constantemente nosotros conocemos como el desierto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el desierto? A ver, nuestra hermana Joyce Meyer, nuestra hermana Lolita, ¿cuántos años estuvo allá en el desierto? 40 años. Ahora, para Moisés no era suficiente tener el conocimiento de los judíos, de los egipcios, no era suficiente tener los conocimientos de habilidades de guerra. No es lo mismo ir al desierto y saber de que te está esperando la comida ya en el palacio, a estar en el desierto cuidando 100 ovejas y batallar con una tormenta de arena y tener que estarlas cuidando. No es lo mismo estar cómodo viendo pasar todas las crisis en tu palacio que estar aguantando las tormentas, el frío abrasador del desierto en las noches, el fuego abrasador del desierto en el día. No es lo mismo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Él tenía que prepararse, pero era una preparación tanto física, mental y espiritual. 40 años, wow, 40 años para preparar a Moisés. Dios mío. ¿Se imaginan si Moisés hubiera llegado al río, ¿qué era? ¿Al Mar Muerto o al Jordán? Al Mar Rojo, ¿verdad? Y hubiera así como que, ay, ¿a poco había un mar aquí? Y pues, ¿saben qué? Pues mejor nos regresamos allá a Egipto, construimos primero unos barquitos y luego nos regresamos y ya para poder avanzar y poder ser libres, ¿verdad? Porque, o quién sabe nadar por aquí, pues los que no saben nadar, pues ya ni modo, ¿verdad? No, pues vámonos a regresar. Pero la palabra de Dios dice que cuando él estuvo bajo la cobertura de Dios, Dios le habló, él levantó los ojos a Dios y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Le dijo, ¿qué tienes en tus manos? La vara. Ah, bueno, golpea el agua, y de repente golpeó el agua y ¿qué pasó? Se abrió el mar. Si él no hubiera estado preparado mentalmente de que Dios iba a hacer las obras grandes y poderosas que él iba a hacer, si él no hubiera visto su mano poderosa antes si él no hubiera estado preparado espiritual, emocionalmente, antes de hacer eso, él no hubiera creído que se iban a partir las aguas. Porque para hacer las obras de Dios hay que tener también fe, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos una palabra, no nada más la aventamos así como un pedazo a ver si le damos. Hablamos con fe, creyendo de que la palabra va a hacer un efecto potencial en la persona que nos está escuchando. Porque la palabra de Dios es vida. ¿Verdad que sí?
Dios nos inyectó vida cuando nosotros adoptamos la palabra, cuando llegó y nos encajó la daga en nuestro corazón, nos contrictó, nos humilló, nos hizo confrontarnos, y de repente vimos la gloria del unigénito en Cristo y dijimos, Cristo es el Salvador, y lo aceptamos. Cuando nosotros vemos el potencial de la palabra, nosotros ya tenemos fe para poder pronunciar una palabra y saber de que esa palabra va a tener vida, y va a tener salud, y va a tener una eficacia en la persona que le estamos hablando. Moisés no pudo haber hecho esto si él no hubiera tenido fe, si él no hubiera tenido la convicción de que Dios iba a hacer las cosas que él prometió que iba a hacer. Por eso Dios lo llevó a un desierto, por eso Dios lo llevó a una preparación, porque él quería estar únicamente en un privado con él y decirle, sabes que yo tengo planes, y entre esos planes tú eres uno de los principales protagonistas. Tú lo vas a hacer, no a tus medios, no a tu entendimiento, no a tus maneras, no bajo tu oscurantismo, la magia que tú sabes. Tú lo vas a hacer bajo el poder que yo te voy a dar, y tú vas a hacer de acuerdo a lo que yo te voy a decir que hagas. Porque ¿qué tienes en tus manos? No, pues tengo una vara. Bueno, con esa vara tú vas a hacer de que se conozca el poder de Dios en el pueblo de Egipto. Y por esa vara el pueblo de Dios va a salir de ahí. Y él así como que, una vara. Bueno, nos regresamos un poquito antes, y yo sé de que no tengo tanto tiempo para predicarles, pero yo sé de que Moisés no era una persona iletrada, no era una persona, o la educación egipcia no era una educación así como que de antaño. Antes estar en la escuela de Egipto era como estar en la Harvard de aquí de Estados Unidos, así como que en lo más ¿verdad?, de la educación que pueda haber. Y no solamente aprendía lo que es la letra, idioma, sino también aprendía sobre hechicería, sobre adivinación, aprendía sobre artes oscuras. Yo me imagino que cuando él está en el desierto y en las tormentas de arena y en la oscuridad, cuidando un séquito de ovejas, diciendo, ay Dios mío, de estar allá en el palacio, ahora mira, bueno, está bien, ni modo, pues al menos Dios me sacó a mí, a lo mejor de mí va a salir una nación, ¿verdad? Pues ya ni modo. Yo creo que cuando empezó a arder la zarza, Moisés se maravilló en un instante, pero dijo, esto ha de ser una obra por ahí, alguien debe de estar haciendo magia por ahí. Yo creo que antes de que él se acercara a la zarza, él rodeó la zarza y dijo, ¿dónde estará el truco de magia? ¿Dónde estará la ignición, el incendio? ¿Por qué no se apagará? Si será fuego de veras, o a lo mejor es un reflejo de los astros, como a veces lo representaban los magos allá en Egipto. A lo mejor es una alucinación de tanto que estoy aquí en el desierto y ya me estoy volviendo loco, ¿verdad? Y él buscaba, y es que la zarza no se quema. Y yo sé que la zarza, prendiéndole fuego, es ceniza en unos cuantos minutos, ¿verdad? Así como la leña que nosotros tenemos aquí, que se me olvida el nombre. ¿Cómo se llaman los abuelitos de aquí? Los mezquites, ¿verdad? Los famosos mezquites. Yo creo que cuando él vio la zarza ardiendo, él se maravilló, pero también empezó a utilizar su raciocinio. Empezó a decir, ¿de dónde estaba saliendo esto? Esto no es una magia que yo conozca. Esto no es algo que esté dentro de mis parámetros. Y después él curiosamente empezó a buscarle por todos los ángulos y dijo, no, esto es algo más grande que una simple magia. Entonces cuando su curiosidad lo llevó a adentrarse un poquito a lo que son los contornos de eso. Y vamos a Éxodo, exactamente en el encuentro de Dios con Moisés, y dice, y se le apareció, en el capítulo 3, versículo 2 de Éxodo, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión. O sea, él ya estaba con un concepto, esto ha de ser algo importante. Ya lo estudié, ya lo analicé, repasé mentalmente todos los libros de magia que me enseñaron en Egipto, y nada encaja con este truco de magia. Y dice, iré yo ahora a ver esta visión.
¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Eso dónde se originó? En el desierto, en su preparación. Era la cita personal y privada que tenía Dios para con su interno, ¿verdad? A lo mejor Dios te está confrontando a ti y estás en una etapa de desierto que tú no entiendes. A lo mejor estás pasando por una situación rara en tu entorno. A lo mejor las cosas ya no están acoplándose, ya no están saliendo como lo planeaste. A lo mejor en la escuela estás así como que medio raro. A lo mejor como que en tu familia algo está pasando y Dios de repente te está diciendo, te está picando la costillita y te está diciendo: esta inconformidad, este tiempo de desierto es porque yo te estoy preparando para buenas obras. Es porque yo te estoy preparando, porque yo tengo algo especial para contigo. ¿Amén o no? ¿Cuántos son nación santa y real sacerdocio aquí? Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Él se acercó. Entonces nosotros, cuando estamos en medio de un desierto, de una preparación, cuando nuestro espíritu está quebrado, cuando nuestro espíritu ya está humillado y está humilde y perceptivo para recibir de Dios, es cuando Dios se acerca a nosotros y nos dice: hijo mío, he aquí yo tengo planes grandes para tu vida, pero necesito una cosa. Necesito que tú me reconozcas que yo soy Dios. Y fíjate, más adelante Él se presenta y dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y el clamor pues de los, en el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Tú eres una persona para la cual Dios va a traer la salvación a tu familia, a tus amigos de trabajo, en tus compañeros de escuela, a través de ti. Pero Dios te tiene que preparar antes. Porque ahorita actualmente tú no te vas a enfrentar contra simples pescadores, te vas a enfrentar contra personas pensantes, contra personas que ya tienen conceptos errados de la Biblia, y ahora tú tienes que formarte unos buenos conceptos, una convicción exacta en Dios, para que cuando tú hables la palabra de Dios destruyas toda fortaleza, para que cuando tú hables la palabra de Dios destruyas todo concepto errado, y entonces la palabra de Dios va a empezar a obrar, y va a empezar a penetrar y a penetrar y a penetrar y más, y la gente va a decir: yo conocía que Dios era un Dios malo, pero ahorita tú me lo estás presentando como un Dios bueno. Yo conocía que Dios era un Dios de castigos, pero ahorita tú me lo estás presentando como un Padre misericordioso. A lo mejor estás creando una conciencia, una crisis mental en mí, pero yo sé de que tu palabra me está haciendo, me está edificando, me está sanando, porque yo siempre conocía que Dios estaba allá afuera, allá a lo alto, lejos y distante, pero tú me estás diciendo que Él puede venir a mi cama cada vez de que yo me acerque en oración en las noches, cada vez de que yo esté enfermo, cada vez de que yo tenga problemas. Él puede, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que creó el universo, el que me creó a mí de un simple celulita, ese Señor, señores, Él puede venir a mi casa, Él puede venir a mi cuarto, y Él me puede meter la mano, y decirme: no te preocupes, todo va a estar bien. Tú me estás diciendo esa palabra, y ahorita que yo lo estoy recibiendo en mi corazón, algo se siente. Cuando nosotros obramos como Moisés antes de la cobertura de Dios, nosotros las cosas nos salen mal, nos salen a medias, o ni siquiera nos salen, ¿verdad? Y tratamos de evangelizar y el portazo, y aún así, aunque estamos en la cobertura, nos avientan la puerta, ¿verdad? Pero como quiera nosotros salimos bendeciendo, porque decimos: en esa casa se va a conocer la gloria de Dios, y va a ser más grande lo que va a hacer con Dios con ellos que ese portazo que me están dando en la cara, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos ahora en la cobertura de Dios, decimos: no, hombre, ahorita sí, cuídense, ¿verdad?
Vamos a ir, ya voy a terminar de las pocas mentiras de los predicadores, ya voy a terminar porque estoy en el punto 4. Dice el capítulo 3, versículo 1 y 2, que él apacentaba lo más humilde, lo más sencillo de lo que era el hacer los quehaceres en el pueblo de Madián. Era ser un ovejero, era ser un rancherito, ¿verdad? Irse al campo por días, apacentarlas, que coman y regresar. Cómo Dios le iba a dar la vida de 600,000 o casi 1,000,000 de personas a una persona que no podía cuidar unas ovejitas. Ahí Moisés tuvo que aprender a cuidar ovejas como si fueran suyas. La palabra de Dios dice que también que David, antes de ser el rey del pueblo de Dios, él se iba a capturar al león y al oso que había capturado una ovejita, y se las arrancaba de las fauces, ¿verdad? De la boca del león y de la boca del oso. Él les arrancaba la oveja y aparte los mataba a las bestias del campo. Igual Moisés tuvo que aprender a sobrevivir en el desierto. ¿Cómo Dios le iba a mandar a hacer una expedición a un desierto si él no sabía sobrevivir en el desierto? Entonces él, cuando se reúne con el nuevo entorno, ya sin la idea de esclavitud, sino con una idea que se iba renovando, que se iba resquebrajando, y que Dios le iba formando y formando, Dios le empieza a dar parámetros para poder sobrevivir en el desierto. Porque no es lo mismo llevar unas cuantas ovejitas que llevar a toda tu familia a través de un desierto. No es lo mismo llevar unas cuantas ovejitas que si se muere, bueno, pues ya le das parte de patrón. Pero si se te muere alguien en el desierto, si se te muere tu mujer, si se te muere un familiar, ¿qué vas a hacer? En especial, ¿qué vas a hacer cuando estás al frente de 600,000 almas o casi 1,000,000 de vidas? Cualquier persona entraría en crisis. Dios lo tenía que preparar con toda la sabiduría, no solamente de Egipto, sino también con una sabiduría de Dios y también con una sabiduría de supervivencia. ¿Qué hacer en situaciones extremas? El frío en el desierto es extremo. El frío en el desierto baja hasta menos grados enteros, hasta -0. Es una situación totalmente caótica, tanto en la noche como en el día. En el día es un fuego abrasador. ¿Se imaginan a Moisés así como que, ay Dios mío, ya me estoy quemando? Alguien por favor que me preste su gorro, por favor. Ya no aguanto. Alguien trae agüita por ahí. No, hombre, es que ya me está dando mucho sol, ya me está dando un golpe de calor. Ay Dios, me siento como voy, agárrenme por favor. Imagínense a Moisés sin ese conocimiento de cómo aprender a hacer las cosas. Porque era un chico de reino, ¿verdad? Era un chico de acá, de la embajada, acá. Entonces imagínense, agárrenme por favor porque me voy. Yo voy a hablar ahorita a mi hermanito para que me traiga mi helicóptero, una embajada ahí, para que nos traigan agüita, por favor, porque pues este calor está insoportable, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que 40 años le sirvieron para conocer los secretos del desierto, para sobrevivir en el día y en la noche. Y no solamente eso, no solamente le sirvió eso, sino que la palabra de Dios dice que cuando ellos ya estaban totalmente solos en el desierto, dice que en la noche había que para protegerlos. ¿Había qué? ¿Qué había para proteger al pueblo de Dios? Había una columna de fuego. Prácticamente Dios no les dijo, ya están en el desierto, pues ándenle, ¿verdad? Vayan a donde quieran. Sino que Dios les iba mostrando su gloria a través del liderazgo y de la autoridad que había vertido sobre Moisés. Porque Dios hablaba, ay gracias, muchas gracias, porque mira, estoy sudando. Yo no sé cómo le hace el hermano pastor Jorge Maisonet para predicar con traje, porque sí que está bien. Y en especial ahorita con el bochorno, ya vi que trae su camisa de polvo, hermano. Santo. Dios tenía que hacer de Moisés una persona humilde. Muchas veces a nosotros también nos tienen que quebrar para empezar a ser humildes otra vez, porque se nos olvida ser humildes, ¿verdad? De repente como que somos irreales y como que nada más vivimos en la nube del evangelio y como que no nos acordamos de que hay cosas
que también dañan a las personas, y ahí hay cosas reales que dañan a las personas, comentarios, y a veces nosotros disfrazamos nuestros comentarios cristianoides, ¿verdad? Como santos, y a lo mejor lanzamos un comentario y decimos, Dios me ha dado este mensaje, ¿verdad? Y la otra persona que lo está escuchando se siente mal, se siente humillada, se siente ofendida, y nosotros nos volvemos unas personas irreales, ¿verdad? Porque nosotros ya nos sentimos que estamos en la nube del evangelio y que ya somos los intocables. Dios tenía que hacer de Moisés una persona humilde, porque a su cargo iban a estar cientos de miles de personas. Dios tiene que hacer de ti una persona humilde, porque a tu cargo está tu familia, a tu cargo están tus trabajadores, o sobre ti está un supervisor que abusa de sus trabajadores, y a lo mejor Dios puede hacer una diferencia contigo. Tú le puedes dar una palabra a sus supervisores. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice de que nosotros nos tenemos que someter a la autoridad, sí es cierto, pero si la autoridad empieza a abusar al pueblo, Dios se va a encargar de esa autoridad que está haciendo corrupción, y va a hacer justicia para con sus obreros, y nosotros te vamos a hacer caso, pero Dios se va a encargar de ti. A lo mejor en tu escuela, joven, estás batallando ahí con un maestro que dice que tú eres bien flojo y te está reprobando, porque todos cuando reprueban dicen, el maestro me tiene mala fe, me está reprobando, no le caigo bien, desde el primer día de clases me vio mal, me puso 5, nada más me vio y me dijo, este sí me cae mal, ¿verdad? Y nos vamos rápidamente al capítulo de Éxodo, capítulo 4, versículo 1 y 2. El versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió una vara. Dios reconstruyó su pensamiento, así como en el Nuevo Testamento, que dice que nosotros tenemos que empezar a edificar nuestros pensamientos día a día bajo la palabra de Dios. Amén o no amén. La palabra de Dios dice que nosotros nos tenemos que retroalimentar en la palabra de Dios día a día, porque Él va a reformar nuestro pensamiento, Él lo va a renovar para que nosotros empecemos a crecer a nivel espiritual, a crecer a un nuevo nivel de entendimiento muchísimo más superior de lo que mi conocimiento limitado es. Porque mi conocimiento limitado de Dios se concibe solamente en un vaso con agua, pero el conocimiento de Dios me lleva a un vasto mar de conocimientos, de tal manera que ese mar no se puede vertir en un vaso porque no cabe. Porque el conocimiento de Dios es infinito, es ancho, es profundo. No puedo entender la profundidad ni la extensión de Dios, pero sí puedo entender de que Dios día a día está depositando más y más y más sobre mí. Amén o no amén. Amén, gloria a Dios. Y ya voy a terminar, porque la palabra de Dios es preciosa. Dios aprovecha de nuestras etapas para podernos transformar, para despertarnos, para formar nuestra identidad y nuestro carácter, para hacernos un real sacerdocio, como dice Primera de Pedro 2:9. Jesús estuvo también en el desierto para prepararse. Después del ayuno en el desierto, Él empezó a hacer el ministerio. Antes de que los discípulos empezaran a hacer el trabajo, ellos tuvieron que ser revestidos. Y después ellos llegaron a un punto en el que se conformaron a solamente estar en su entorno, en sus tierras. Pero de repente Dios dijo, no. El evangelio no nada más es para lo que es el pueblo de Israel. El evangelio es para que se conozca en todos los rincones. Así que, órale, vámonos. Necesito que empiecen a salir. ¿Qué es lo que utiliza Dios para que empiecen a suceder las cosas? Tu entorno. Pero Dios te va a empezar a adiestrar para que tú empieces a actuar. Yo estoy muy maravillado de una familia que está aquí, ¿verdad? Porque prácticamente ellos empezaron siendo una pareja y ahorita son un clan súper numeroso, ¿verdad? No es necesario que yo los mencione en esta hora.
pero casi el 40% del templo es de la familia, ¿verdad? Es muy grande el clan. Pero fíjense cómo Dios preparó, sensibilizó el corazón de dos personas y toda su familia empezó a creer. Dios va a empezar a orar y Dios te está incomodando, Dios te está dando palabra, Dios te está incomodando por ese primo que está en las drogas, Dios te está incomodando por tu papá que está en el alcoholismo, Dios te está incomodando por tu hermano que está metido en la pornografía, Dios te está incomodando por tu hermana que está metida en las extorsiones y en las estafas, Dios te está incomodando por tu hijo, porque tu hijo se está descarriando y creo que se está juntando con chicos malos. Y Dios se está poniendo así como que una espinita, te está diciendo, hey, te quiero preparar porque tú le vas a dar un mensaje especial para tu hijo, para tu yerno, para tu nuera, para tus abuelos, para tus suegros, para tus suegras. Ay, tus suegras, ¿verdad? Como si fueran muchas. Dios te va a empezar a preparar porque tienen planes grandes. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podemos ser los protagonistas del éxodo en nuestras familias. Dios nos tiene aquí porque nos ha liberado de la esclavitud mental, espiritual que nos asediaba. Cuando nosotros venimos a Dios, nos liberó del pecado, nos quitó las ataduras del pecado. Pero en mi familia, me acaban de hablar de que mi hermano lo acaban de cachar con marihuana. Me acaban de hablar de que mi suegro lo acaban de secuestrar. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, Dios te va a empezar a preparar porque Dios tiene grandes cosas para ti y tu familia. Dios quiere que todos conozcan a Dios, pero los embajadores para que las personas conozcan a Dios somos quienes, somos nosotros, somos la sal, somos la luz, somos los embajadores de Dios. Pero antes de empezar a hacer el trabajo, antes de empezar a hacer eso, Dios dice, yo quiero empezar a formarte, pero yo quiero que tengas mi cobertura. Porque cuando tú hables, cuando tú empieces a hacer las maravillas, tú no vas a hacer las obras por ti solo, sino vas a tener algo en tu mano que te va a dar autoridad, que va a ser mi poder. Y tú vas a empezar a hacer cosas grandes con ellos. Y ellos van a empezar a crecer. Van a empezar a creer, porque cuando Moisés regresa para liberar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba no solamente ataviado con vendas físicas, sino también con vendas espirituales. Ellos creían en los dioses de los egipcios. Cuando Moisés regresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezar a taladrar en lo que son las ligaduras espirituales. ¿Cuáles son esas? Las 10 plagas atacan a los 10 dioses principales del pueblo de Egipto. Los dioses de la prosperidad, los dioses de la guerra, los dioses del ganado, los dioses de la salud, los dioses de esto, del trigo, del tiempo, del clima. Dios empieza a resquebrajar todos los conceptos erróneos sobre los dioses falsos y empieza a decir, yo soy el único Dios verdadero, no te hagas ilusiones, no hay más como yo. Él empieza a tronar. Entonces cuando él empieza a desatar una plaga, el pueblo de Dios empieza a decir, oh my God, ese era el Dios de Ramsés y es el Dios Ra, es el Dios fulano de tal, y Dios, mira, mandó una plaga y el Dios de ellos no ha hecho nada. Dios es más grande. Entonces ellos empezaron a formarse otra vez y empezar a decir, en nuestro Dios, el que está de nuestro lado, el que está sobre nosotros, el que está con nosotros, es mayor de los que están allá afuera. Entonces el pueblo de Dios empieza a darse cuenta, oh my God, Dios es más grande, Dios es más grande. Si Dios está destronando al Dios de la prosperidad de ellos y nos está dando prosperidad a nosotros, eso quiere decir que el que está con nosotros es mayor que aquellos que están con Egipto. Entonces Dios empieza a romper las ligaduras espirituales, las ligaduras mentales, las ligaduras psicológicas. Y entonces ahí cuando empieza a haber una limpia, ¿verdad? Que Dios empieza a formar, a reformar tu mente y la mente de todos los que están detrás de ti, entonces empiezan a ser libres. Cuando ellos escapan, todavía tienen unas cuantas ataduras.
¿verdad? Porque, pues, oye Moisés, pues es que allá nos daban frutas, allá nos daban carne. Y como él oraba a Dios y Dios les mandaba carne en abundancia. Él no les pichecateaba la carne, así como que, bueno, pues a cada uno le toca medio kilo de carnita, ¿verdad? Como con una alita de una codorniz, así como que les mandó contadita las codornices. No, dice la palabra de Dios de que él mandó una bandada de codornices para que todos se saciaran hasta quedar a reventar full, y aparte sobraba para seguir alimentándose los días siguientes. Cuando ellos piden pan, cuando ellos piden de comer, Dios les da el maná y ellos empiezan a recoger y dicen, recojan solamente lo que vaya a ser para la porción de hoy, porque si recogen si quieren guardar para mañana se va a podrir, porque mañana va a haber una porción más, una porción espiritual más.